Sobra decirlo, en las ciudades hay gente, hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes, ancianos, ancianas. Sobra decirlo, hay de todo. Sin embargo, no nos cuesta nada decir, más allá o más acá de las diferencias, somos tapatíos y somos tapatías, como si uno solo fuéramos. Así que, ¿por qué no? Para representar al todo, estos dos. Él es un cuarentón, ella sobrelleva su treintena con donaire. Ambos son de nivel socioeconómico medio-bajo. Dicen que su gasto principal es en comida y que su entretenimiento favorito es ver la tele. Si les preguntáramos para qué estudian, con orgullo responderían para nuestro crecimiento personal, aunque, cuando más, terminaron la secundaria. Bueno, él la terminó. Ella, en cambio, las circunstancias y la historia siempre terminan por ejercer su influencia, la abandonó antes de acabar. Ambos piensan que para vivir bien lo que se necesita es tener trabajo, luego dinero, también seguridad, claro, salud y casa. Si les pedimos que califiquen su calidad de vida de 0 al 100 y promediamos sus respuestas, alcanzan la medianía de un 72. La verdad es que, visto en detalle, la tapatía le asigna 2 puntos menos. Ella la califica con 70. Sin embargo, con la felicidad la cosa es otra. Ambos son, en algún grado, felices. Usan el transporte público para ir de un lado a otro y en las andanzas que esto implica, las de si pasa o no pasa el camión, si les da la parada o no, como dicen coloquialmente, consumen 2 horas y 1/3 de su día. Ya subidos en su camión, conocen a qué atenerse, sufren la mala actitud del chofer, el ruido y la inseguridad que ahí se sienten, no porque teman un accidente, no, sino porque no es raro que los roben. Pero lo sorprendente de los tapatíos, de estos y de todos, es que se adaptan. ¿Qué remedio han de pensar? No depende de ellas, tampoco de ellos, y parecen no quejarse. Con todo y que dicen, el último año el transporte público no ha mejorado. Y bueno, ya quedó insinuado, digámoslo. Se sienten algo amenazados por los problemas locales del crimen y violencia. Aseguran que el problema más grave en su colonia es la venta y consumo de alcohol y droga. Los lugares en donde se sienten más en peligro son los cajeros automáticos, la calle misma y en el transporte público. Por cierto, los dos creen que los medios de comunicación no son veraces a la hora de informar sucesos consecuencia de la inseguridad pública. Cuando alguien les pregunta cuál es la primera palabra que se les viene a la mente cuando piensan en su ciudad, en Guadalajara, se atropellan para responder, pero alcanzan a decir bonita, mariachi, tequila y suspiran. Pero si se concentran, con pesadez y desánimo dejan escapar inseguridad y tráfico. A los tapatíos no les interesa la política, pero si de elegir alguna modalidad de la participación se trata, están dispuestos a votar. Ambos han sido testigos de cómo otros son discriminados por su condición económica, preferencias sexuales, vestimenta y color de piel. Seguramente ellos nunca han incurrido en semejante práctica. Los problemas que más los angustian son la seguridad pública, la economía y el empleo. Y a escala más íntima, entre sus preocupaciones cotidianas está la de que lleguen a quedarse sin comida y que un adulto mayor de su familia algún día nomás no tenga que llevarse a la boca. No es extraño que la tapatía coma menos de lo que debería, o que llegue a privarse de hacer alguna comida del día, o que sienta hambre y no coma por falta de dinero. Pero no es raro que él, en general, esté satisfecho con su salud. Ella tiende a estar ligeramente más insatisfecha. El caso es que si algo en este campo falla, recurren a remedios caseros y a los consultorios médicos de las farmacias. De los servicios de salud se quejan por la falta de medicinas y por el tiempo que tardan en atenderlos.
sienten mucha confianza en sus familiares, confían un poco menos en los vecinos y nada en las personas que se encuentran en la calle. No confían en sus instituciones y en alguna, las iglesias, seguidas por el ejército. En las que menos son los ministerios públicos, el Congreso local, la policía municipal y los partidos políticos. En tanto, ella, él, están seguros de que el elemento que falta en la sociedad para elevar el bienestar es el respeto. Sí, la peor injusticia que reconocen es la discriminación. Aunque si se trata de soñar, dicen que están en espera del buen gobierno y lo reconocerán cuando la ciudad y el Estado sean seguros y la economía se mantenga estable. Pero por lo pronto, afirman que a la cabeza de la agenda de los nuevos alcaldes debe estar prevenir el delito, garantizar la seguridad ciudadana y mejorar el estado de las calles y las banquetas. Bueno será que los presidentes municipales atiendan esto, pero lo mejor será tomar la palabra a nuestros tapatíos, que nos dijeron estar seguros de que unidos con otros pueden hacer que las cosas mejoren. Hasta hoy se han inhibido por un prejuicio, por mera inercia. Dicen que no se unen a otros porque la gente no se pone de acuerdo. Y si de inercia se trata, unos la padecen, otros las gozan. Acomodados en la tradición, cada 3 años o cada 6, unas manos actuantes pero invisibles marcan los modos de vida, lo que se mantiene y lo que se degrada. Manipulan a su antojo la ciudad y así deciden los cómo y a veces los para qué de las vidas individuales. Sí, que ellos, los gobernantes, prevengan el delito, garanticen la seguridad, arreglen las calles y las banquetas, y el resto, ¿qué? Hacernos cargo de nuestra representación de lo que somos, hacernos cargo de lo que queremos, hacernos del control de lo que corresponde. En suma, tomar posesión de lo que de hecho nos pertenece, esta ciudad y el modo en el que queremos vivir, vivirla y convivir. Sobra decirlo, las ciudades y los ciudadanos se moldean mutuamente.